Título: El convenio sinopsis. En un mundo donde la política y la corrupción se entrelazan como raíces subterráneas, un oscuro acuerdo internacional emerge desde las sombras para subvertir el poder y manipular a la sociedad. En el epicentro de este conflicto, personajes aparentemente honorables se convierten en peones de un juego mucho más grande. Con un trasfondo de millones de dólares, intereses ocultos y traiciones, la trama desvela un complejo entramado de corrupción, proselitismo y control ciudadano. Al final, la lucha por la verdad es la única esperanza de desenmascarar el convenio silencioso. Capítulo 1. El pacto en la oscuridad. La escena inicial muestra al almirante Mario Abdo Benítez firmando un acuerdo en una sala de juntas, mientras la pandemia se desata en las calles. La cámara se enfoca en el documento, un convenio con USAID por 50 millones de dólares. Las palabras control ciudadano aparecen en primer plano, reflejando la verdadera intención detrás de este acto. Mientras se despliega la firma, se superponen imágenes de calles vacías, hospitales colapsando y luego políticos de la oposición reunidos en una habitación oscura, susurrando estrategias. La narrativa se desplaza entre las oficinas del gobierno y los despachos de la USAID, revelando cómo los fondos, disfrazados de asistencia para el desarrollo, fluyen hacia diversas ONG y actores políticos. Alcaraz, un coordinador del CIRD, se erige como el rostro visible de este entramado, mientras detrás de él se oculta un elaborado plan para debilitar a la Asociación Nacional Republicana. La tensión aumenta a medida que periodistas como Rosana Escobar comienzan a desenredar la trama. Capítulo 2. Los peones del tablero. En este capítulo, los personajes se delinean con precisión quirúrgica. Francisco Darío Alcaraz, presentado como el titiritero, utiliza su rol en el CIRT para mover piezas en la coalición anticorrupción. El director del CIRT, Agustín Carrizosa, emerge como una figura enigmática, cuyos movimientos son tan sutiles como efectivos. La narrativa intercala escenas de conferencias de prensa, donde ONG como Alma Cívica y TEDIC abogan por la transparencia, con imágenes de encuentros secretos donde se planifican manifestaciones y escraches dirigidos únicamente contra los rivales políticos. La duplicidad es el eje central, mostrando cómo el discurso público de legalidad se contrasta con una agenda oculta de proselitismo. Capítulo 3. La trama se engrandece. La cámara sigue los dólares americanos a medida que viajan desde las oficinas de la USAID a las arcas de las ONG. Se revela el modus operandi, fondos que se destinan oficialmente a fortalecer el Estado de Derecho, pero que terminan financiando campañas de desprestigio y movilizaciones sociales. Abdo Benítez es mostrado en reuniones clandestinas, su rostro esbozando una sonrisa cómplice, mientras los fondos son asignados a proyectos que favorecen a su círculo más cercano. La construcción de una red de control ciudadano se convierte en un velo para encubrir operaciones políticas, con consultorías y capacitaciones como fachada. Capítulo 4. El golpe silencioso. Los esfuerzos por desacreditar al Partido Colorado se intensifican. En esta entrega, la acción se traslada. El 10 de septiembre de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Mario Abdo Benítez firmó un convenio con USAID por USD 50 millones, con USD 5 millones provenientes de una contrapartida local. Este acuerdo, compuesto por 4 ejes, destaca especialmente el de control ciudadano, donde se vincula a varias figuras de la oposición y organizaciones no gubernamentales. El convenio, firmado a través de la Cancillería con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, compromete una contribución de USD 44,4 millones por parte de USAID y USD 5 millones por parte del Estado paraguayo. La iniciativa se centra en fortalecer la gobernabilidad democrática y promover un crecimiento económico sostenible de base amplia, y en consolidar la cultura de la legalidad para reducir la corrupción en Paraguay. No obstante, las acciones derivadas de este acuerdo se tornaron selectivas, enfocándose principalmente en la Asociación Nacional Republicana, ANR. El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, DIER, una ONG vinculada a Abdo Benítez, aparece como un actor clave en este esquema. Bajo la coordinación de Francisco Darío Alcaraz, el programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción aglutinó a organizaciones que atacan a figuras de la ANR mientras promueven la agenda de la oposición.
A través de este convenio, se movilizan consultorías, capacitaciones y campañas que señalan casos de corrupción de manera selectiva. Además, Alcaraz mantiene un contrato con el CIR hasta 2025 por un monto total de 792 millones de guaraníes, según una investigación reciente. La influencia del convenio Abdo-USAID se refleja en su uso para el proselitismo y en la operación de actores políticos y organizaciones que, bajo el pretexto del control ciudadano, persiguen a un sector específico de la ANR. Esto ha suscitado críticas sobre la posible instrumentalización de fondos y programas de desarrollo para fines políticos y electorales. El acuerdo se alinea con la estrategia de USAID para fortalecer el Estado de Derecho y mejorar el control ciudadano, aunque los detalles de su implementación y ejecución aún están bajo revisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Título de la película: La telaraña de la influencia. Sinopsis. En una nación marcada por la corrupción sistémica y las luchas de poder, un acuerdo de asistencia internacional saca a la luz una red compleja de influencias y manipulaciones políticas. Mientras un periodista intrépido descubre las conexiones entre financiamiento internacional, organizaciones no gubernamentales y la política local, el sistema se tambalea al borde de un colapso inevitable. Esta es una historia de poder, traición y la búsqueda incansable de la verdad en medio de un mar de intereses ocultos. Capítulo 1. El convenio secreto. Escena 1. La historia comienza en una oficina gubernamental en septiembre de 2020. El presidente Mario Abdo Benítez, bajo la presión de una pandemia mundial, firma un acuerdo con USAID por un monto de $50 millones. La cámara se enfoca en la firma del documento, con énfasis en la cantidad de dinero involucrada. Escena 2. Se muestra una reunión privada donde se revela la estrategia detrás del acuerdo. USAID proporcionará fondos con un propósito oculto: fortalecer ciertas ONG y actores políticos que operarán contra un partido político específico, la Asociación Nacional Republicana. El objetivo es subvertir la estructura de poder actual desde dentro. Observación y análisis. El acuerdo, en su superficie, parece un intento noble de promover la democracia y el crecimiento económico sostenible. Sin embargo, al profundizar, se revela una agenda dirigida a influir en el control político y manipular la percepción ciudadana. La inclusión del término control ciudadano en el acuerdo se presenta como una herramienta de control político disfrazada. Capítulo 2. Los operadores en las sombras. Escena 1. Francisco Darío Alcaraz, coordinador del programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción, se muestra reuniendo a líderes de diversas organizaciones como CIRD y Alma Cívica. El objetivo: lanzar campañas mediáticas y movilizaciones masivas contra figuras de la ANR, generando una narrativa de corrupción selectiva. Escena 2. Un flashback muestra a Alcaraz en su papel anterior como coordinador en el gabinete de Abdo, planeando cómo las ONG se utilizarían como armas políticas. Se explora la relación entre Abdo, USAID y las ONG, revelando acuerdos financieros y estrategias encubiertas. Observación y análisis. Las ONG actúan como una fachada para la intervención política, operando bajo la bandera de la sociedad civil para perseguir objetivos específicos. La corrupción no se combate de manera equitativa, sino que se utiliza como herramienta para eliminar a los opositores y consolidar el poder en manos aliadas. Capítulo 3. La coalición anticolorada. Un grupo de organizaciones, autodenominadas Coalición por la Legalidad, realiza una conferencia de prensa. La Cámara recorre a los representantes de Alma Cívica, TEDIC y otros, enfatizando su discurso de lucha contra la corrupción. Sin embargo, detrás del escenario se revela una red de conexiones con actores políticos opositores, financiados por el mismo acuerdo con USAID. Escena 2. En un montaje, se muestra cómo estas organizaciones lanzan campañas de desprestigio contra figuras clave de la ANR, utilizando fondos del acuerdo para crear contenido viral, organizar manifestaciones y presionar a instituciones judiciales para que tomen medidas contra sus corruptos favoritos. Observación y análisis. La coalición anticolorada utiliza tácticas de propaganda y manipulación mediática para generar una percepción pública negativa sobre la ANR. Al hacerlo,
se apropia del concepto de control ciudadano para justificar sus acciones, ocultando el hecho de que éstas son financiadas y dirigidas desde una agenda política más amplia. Capítulo 4. El juego de los fondos. Escena 1. Un analista financiero descubre patrones inusuales en la asignación de fondos. Gran parte de los 50 millones de dólares se destinan a contratos de consultoría, campañas y capacitaciones, gestionadas por un círculo cerrado de consultoras amigas del gobierno. Los contratos no pasan por los controles habituales y se asignan a dedo. Escena 2. La investigación se profundiza, revelando que muchos de estos fondos terminan en manos de personas con conexiones directas al gabinete de Abdo. Se muestra cómo las consultoras influyen en las decisiones políticas, mientras el gobierno utiliza el acuerdo con USAID como escudo para desviar cualquier crítica. Observación y análisis. Los fondos destinados al fortalecimiento del Estado de Derecho y la mejora del control ciudadano son, en realidad, vehículos para la creación de una maquinaria política financiada por recursos internacionales. Esta maquinaria busca desestabilizar y redirigir el poder político en favor de los intereses del gobierno y sus aliados. Capítulo 5. La sociedad civil usurpada. Escena 1. Se muestra a activistas genuinos luchando por causas sociales que son silenciadas o marginadas. La cámara se enfoca en cómo las ONG financiadas por USAID monopolizan la narrativa pública, dejando fuera a organizaciones que no comulgan con la agenda impuesta. Escena 2. Un montaje de reuniones a puerta cerrada revela la estrategia de consolidar el control sobre la sociedad civil como herramienta para legitimar la persecución de la ANR. Líderes de ONG son entrenados en técnicas de manipulación mediática y presión política, financiados por los fondos del acuerdo. Observación y análisis. El verdadero control ciudadano es usurpado por un grupo selecto que utiliza el discurso de la sociedad civil como fachada para la ejecución de una agenda política. La disidencia es suprimida y la diversidad de voces es reemplazada por un mensaje unificado y orquestado desde las esferas de poder. Capítulo 6. La caída de las máscaras. Escena 1. Un periodista de investigación, Santos Mendieta, comienza a unir las piezas del rompecabezas. Con acceso a documentos filtrados y testimonios de insiders, revela la trama detrás del acuerdo entre Abdo y USAID y cómo este se utilizó para manipular la política nacional. Escena 2. Mientras la historia sale a la luz, las ONG y figuras políticas vinculadas al convenio se ven obligadas a responder. Manifestaciones, scratches y ataques mediáticos intentan desacreditar la investigación, mientras la cámara muestra la lucha de Mendieta por mantener la verdad en el foco público. Observación y análisis. La reacción de las organizaciones y políticos involucrados evidencia la red de complicidades tejida en torno al acuerdo. La narrativa de lucha contra la corrupción se desmorona, revelando un esquema donde el poder se ejerció de manera selectiva y calculada. Capítulo 7. El precio de la influencia. Escena 1. En el trasfondo se muestran las consecuencias económicas y sociales de la manipulación política. Proyectos y programas genuinamente necesarios para el país se ven obstaculizados o desviados, mientras los fondos se canalizan hacia la maquinaria de influencia. Escena 2. La corrupción y el proselitismo generan una reacción en cadena en la sociedad. Se muestran el título de la película, La telaraña. Capítulo 9. El juicio público. Escena 3. La tensión se incrementa cuando Santos Mendieta presenta las pruebas clave, documentos financieros, grabaciones de reuniones clandestinas y testimonios de insiders arrepentidos.
La cámara sigue el rostro de los acusados mientras la evidencia se proyecta en las pantallas de la sala de juicio. Las máscaras caen, revelando las conexiones entre el gobierno, las ONG y las consultoras. Escena 4. Los abogados defensores intentan desacreditar a los testigos y las pruebas, alegando conspiraciones y motivaciones políticas detrás de las acusaciones. Sin embargo, la narrativa se vuelve difícil de sostener ante la abrumadora evidencia de malversación y manipulación. En un giro inesperado, algunos de los acusados comienzan a traicionar a sus aliados para reducir sus propias sentencias. Observación y análisis. El juicio se convierte en un enfrentamiento directo entre el poder y la verdad. La lucha por el control de la narrativa es feroz, pero el impacto de las revelaciones sacude los cimientos de la estructura de poder. La sociedad es testigo de cómo el entramado de corrupción es mucho más profundo de lo que jamás imaginaron. El proceso judicial no solo busca la justicia, sino también la reivindicación de un sistema democrático que ha sido manipulado y corrompido desde dentro. Capítulo 10. El desenlace y la purga. Escena 1. Tras semanas de juicio, la Corte emite su veredicto. Varios de los principales implicados son condenados a largas penas de prisión por corrupción, malversación de fondos y conspiración para manipular el proceso democrático. La cámara se enfoca en el rostro de Mario Abdo Benítez, quien, aunque no fue directamente condenado, queda políticamente destruido y marcado como cómplice de un sistema corrupto. Escena 2. La sociedad, ahora consciente de la magnitud del escándalo, se moviliza para exigir una purga completa del sistema. Se muestra una serie de imágenes: la caída de funcionarios gubernamentales, el desmantelamiento de organizaciones utilizadas como herramientas de manipulación y las reformas institucionales encaminadas a restaurar la confianza en las instituciones democráticas. Escena 3. En un epílogo, Santos Mendieta reflexiona sobre el costo de la verdad. Las revelaciones han dejado una sociedad dividida y herida, pero también más consciente y vigilante. La cámara lo muestra escribiendo su artículo final, mientras la voz en off narra: la corrupción no se erradica con discursos ni con falsas banderas de moralidad. Se combate con la luz de la verdad, con la participación activa de una ciudadanía que ya no está dispuesta a ser manipulada. Observación y análisis. El desenlace es agridulce. Si bien se logra exponer y castigar a los actores corruptos, el daño infligido al tejido social y a las instituciones es profundo. La película cierra con un llamado a la vigilancia ciudadana y la necesidad de un sistema verdaderamente transparente y equitativo. La historia deja claro que la corrupción no es un mal que se pueda erradicar por completo, pero sí es un mal que se puede combatir cuando la sociedad se levanta unida y consciente. Epílogo. Las cicatrices de la verdad. Escena 1. La última escena muestra a Paraguay en un proceso de reconstrucción. Nuevas organizaciones surgen, esta vez genuinamente impulsadas por el deseo de cambio y transparencia. La cámara recorre una plaza donde ciudadanos de todas las edades debaten abiertamente sobre política, corrupción y la necesidad de una democracia más sólida. Escena 2. Santos Mendieta camina por la plaza, observando los cambios que él y otros han ayudado a desencadenar. Aunque la corrupción no ha sido eliminada por completo, el espíritu de lucha y la voluntad de cuestionar el poder están más vivos que nunca. La cámara se eleva, mostrando un panorama de la ciudad, mientras la voz en off de Mendieta reflexiona: el poder siempre encontrará formas de corromperse, pero mientras existan quienes se atrevan a exponerlo, la esperanza de una sociedad más justa permanecerá. Notas de dirección y estilo. La película se rodará con un estilo documental y cinematográfico combinado, mezclando imágenes de archivo, tomas de cámara en mano para dar una sensación de urgencia y escenas más estilizadas que muestran el lujo y la opulencia en los círculos de poder. La narrativa se entrelaza con testimonios de ciudadanos comunes que ofrecen un contraste con la realidad de la élite corrupta. Estas voces sirven para humanizar la lucha y darle un rostro a las consecuencias de la corrupción sistémica. El guión utiliza técnicas de escritura automática para explorar los pensamientos internos de los personajes, particularmente los dilemas morales y las contradicciones de aquellos que, en algún momento, creyeron estar actuando por un bien mayor. Este enfoque ofrece profundidad psicológica a los actores implicados, mostrando cómo la corrupción puede transformar incluso las intenciones más nobles.
Resultados esperados. La película pretende no solo contar una historia de corrupción, sino también ser una herramienta de concienciación y cambio social. Al exponer los mecanismos complejos de la manipulación política y la malversación de fondos, busca inspirar a la ciudadanía a ser más crítica y activa en la lucha por la transparencia y la justicia. En un plano más amplio, la película se convierte en una reflexión sobre el poder, la moralidad y el papel de la sociedad en la construcción de un futuro más equitativo. La esperanza radica en que el público, al salir de la sala de cine, se sienta motivado a cuestionar las narrativas oficiales y a involucrarse en la vida política de su país. Lluvia de ideas adicionales. 1. Subtramas. Introducir historias paralelas de personajes secundarios que muestren el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, como una familia afectada por la falta de recursos en salud o educación debido a la malversación de fondos. Documentos reales. Utilizar documentos y pruebas reales como parte del guión, creando un híbrido entre ficción y realidad que refuerce la autenticidad de la trama. 3. Personajes ambiguos. Presentar personajes cuyos motivos no sean completamente blancos o negros, reflejando la complejidad moral de la corrupción y las decisiones difíciles que enfrentan los individuos dentro del sistema. 4. Final abierto. Dejar el final ligeramente abierto, sugiriendo que la lucha contra la corrupción es un proceso continuo y que cada generación debe decidir si enfrentará o ignorará las sombras que acechan al poder. 5. Narrador en off. Utilizar la voz de Santos Mendieta como narrador omnisciente para conectar las diferentes tramas, proporcionando un análisis crítico que guía al espectador a través de la complejidad de la historia. Este guión ofrece una mirada profunda y multifacética a un sistema corrupto, mostrando cómo los dólares americanos y la manipulación política pueden influir y deformar la realidad de una nación. A través de su narrativa, busca arrojar luz sobre la importancia de la verdad y la vigilancia constante en la preservación de la democracia.